Me dejaron sola en el aeropuerto, sin saber que yo había comprado sus boletos de vuelta, así que decidí no ayudarles. Siempre creí que un viaje en familia era el momento más puro de unión. Imaginaba las sonrisas espontáneas, los recuerdos creados con ligereza, y la alegría de ver a mis nietos descubriendo el mar por primera vez. Pero cuando por fin logré llevarlos a todos a Cancún, me dejaron sola en el aeropuerto, como si no fuera parte del viaje. Y si crees que esta historia termina con tristeza, estás muy equivocado, porque lo que hice después, ni en mis sueños más valientes me lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que te va a poner la piel de gallina. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias de vida que cambian el rumbo, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Mi nombre es Carmen Mendoza, tengo 68 años, y durante 15 años viví sola con mis hilos y telas, ahorrando cada centavo para dar a mi familia un regalo que nunca olvidarían. Solo que ese día, en el aeropuerto, quien nunca lo olvidará, fui yo. Nunca me sentí pobre. Aunque a veces no me alcanzaba para lujos, jamás me faltó el alma para coser esperanzas con hilo delgado. Siempre dije que si uno sabe usar las manos y el corazón, puede hacer magia con retazos. Eso era lo que yo hacía, vestidos de fiesta que salían de mi mesa de costura y terminaban bailando en quinceañeras, bodas y bautizos. Me encantaba imaginar las historias que vivirían esas telas que pasaban por mis dedos. Pero había una historia que no había vivido aún, y era mía. Siempre soñé con ver el mar. No por mí, sino para ver la cara de mis nietos mojando los pies por primera vez, para oír a mi hija reír con la brisa, para caminar despacito por la orilla con mi bastón y sentir que la vida me estaba dando algo de vuelta. Y así, como quien borda un anhelo sin que nadie se entere, fui juntando centavitos. No era fácil ahorrar con mi pensión. Había meses en que me preguntaba si no estaba siendo ingenua, si no era mejor gastarme el dinero en arreglar el calentador, en cambiar las cortinas viejas, en comprarme unos anteojos nuevos. Pero algo me decía que ese viaje no era un lujo, era un acto de amor. Así que cada vez que entregaba un vestido, guardaba un billete en un sobre que escondía entre las telas de satén. Me dolía no contarle a nadie, pero también me emocionaba pensar en el día en que diría, nos vamos a Cancún. Nunca había viajado en avión. Ni siquiera había salido de San Luis Potosí. Pero mientras más lo imaginaba, más lo sentía posible. Una noche, con las manos entumidas por tanto coser, abrí la computadora que me había regalado uno de mis alumnos de costura, entré a una agencia de viajes, y compré 5 boletos. Mi nombre era el titular. Pagué todo, vuelos, hotel, paseos, y hasta una excursión en barco con snorkel. Nadie sabía. Era mi regalo. Y era secreto. Recuerdo que temblaba al imprimir los papeles. Me sudaban las manos como si estuviera haciendo algo prohibido. Los guardé entre las páginas de mi devocionario, junto a una estampa de San Judas Tadeo. Me sentía como niña traviesa. Al día siguiente, invité a María José y a Ángel a comer pozole. Les pedí que trajeran a los niños, que tenía algo que contarles. Me preparé con ilusión. Me arreglé el pelo, me pinté los labios, y les hice agua de horchata como en los viejos tiempos. Pero cuando llegaron, estaban distraídos. Ángel contestaba el celular a cada rato, María José no soltaba su tablet, y los niños estaban más atentos a sus juegos que a mí. Entonces, no les dije nada. Me guardé el anuncio. Algo me dijo que aún no era el momento. Me dolió, sí, pero pensé que en unos días lo tomarían con más emoción. Lo cierto es que ya no sabía cuándo estaban realmente presentes. Pasaron 2 semanas y ellos mismos vinieron con la noticia. «Nos vamos a Cancún», gritó María José entrando al taller, como si fuera idea suya. Yo me quedé congelada con la aguja en la mano. Me dio risa, pero también una punzada. Ángel encontró un paquete buenísimo por internet, dijo. Y ahí entendí que ya habían abierto o encontrado mi sobre. O peor, ni sabían de quién era el regalo. Yo respiré hondo, fingí sorpresa, y dije que me parecía maravilloso. No pregunté nada. Solo asentí con la cabeza mientras apretaba los labios. No lo dije, pero algo se rompió dentro de mí. Como una costura mal hecha que se revienta sin que nadie lo note. Desde ese momento supe que ese viaje, que tanto me ilusionaba, ya no era mío. Pero aún así,
Quise creer que la emoción regresaría cuando estuviéramos juntos allá, bajo el sol. Llegó el día de partir. Me desperté antes que todos, preparé mis cosas con cuidado, y me puse el vestido más bonito que tenía, uno de flores azules que había guardado justo para una ocasión así. En el aeropuerto todo me parecía gigante. Los techos, la gente corriendo, las pantallas que no entendía. Me sentí torpe, como una niña que va por primera vez a la escuela. Pero me aguanté, no quería ser carga. Le seguí el paso como pude, aunque caminaban más rápido que yo. Los niños reían, y eso me animaba. Me sentía orgullosa de haber logrado ese momento. Aquí están, esto lo hice yo, me repetía mientras veía sus sonrisas. Nadie lo sabía, pero cada risa era una puntada invisible que yo misma había cosido. Subimos al avión y yo no podía dejar de mirar por la ventanilla. Nunca había visto las nubes desde arriba. Me daban ganas de llorar, pero me aguantaba. María José dormía, Ángel escuchaba música, y los niños estaban entretenidos con la pantalla del asiento. Nadie me hablaba, pero no me importó. Yo estaba viviendo algo que esperé toda la vida. En mi corazón, era como si estuviera tocando el cielo. Me sentía chiquita, pero viva. Por un instante, olvidé todo lo demás. Me prometí disfrutar cada segundo. No iba a dejar que mi propia familia me apagara la emoción. Aunque fuera en silencio, yo iba a vivir ese viaje con toda mi alma. El hotel era de esos que solo había visto en revistas. Palmeras altas, una alberca como de película, y un lobby con olor a coco. Cuando llegamos, todos sacaron sus celulares y empezaron a grabar. Yo también quería una foto familiar, pero me dijeron que más tarde. Abue, ahorita no, espéranos tantito. Y se fueron. Me quedé parada con las maletas. Un botones me ofreció ayuda. Subí sola al cuarto. Pensé que tal vez estaban cansados del vuelo, que solo necesitaban un momento. Me senté en la cama, abrí la ventana, y vi el mar por la primera vez. Era más hermoso de lo que había imaginado. Cerré los ojos y pedí una cosa sencilla, que no me dejaran fuera. Pero los días siguientes no salieron como soñaba. Cada quien hacía su plan. Ángel quería ir al antro, María José a los spas, los niños a los juegos de agua. A mí me dejaban en la alberca del hotel, para que descansara. No me quejaba, pero algo dentro de mí empezaba a apagarse. Era como si yo no estuviera realmente ahí, como si fuera una parte del equipaje. Luego venimos por ti, me decían. Y yo sonreía, porque no quería incomodar, porque me daba pena parecer triste. Pero en la soledad del cuarto, cuando oía las risas desde o otro lado da parede, algo en mí se deshacía poquito a poco. Una tarde, mientras estaba sentada en una silla junto a la piscina, un señor me preguntó, ¿está esperando a alguien? Le sonreí y dije, creo que sí, pero ya no estoy tan segura. Era la primera vez que lo decía en voz alta, que admitía que me sentía fuera de lugar. Ese día decidí que no volvería a preguntar qué plan tenían, que si iba a quedarme sola, lo haría con dignidad. Pero aún así, algo en mí no perdía la esperanza. Seguía creyendo que, en algún momento, me mirarían. Que alguien diría, ven, Abue, tú también cuentas. Esa noche fue cuando escuché a María José hablar por teléfono. Estaba en el balcón del hotel, creyendo que yo dormía. Dijo con emoción, nos la estamos pasando increíble. Ángel dice que fue idea suya el viaje. Ni sabes lo bien que nos salió el paquete. Me quedé quieta, con la respiración contenida. No hice ruido. Solo cerré los ojos. Porque ahí, en esa frase tan simple, entendí que yo no estaba en su historia. Que yo era invisible, incluso en un regalo que había nacido de mí. Y me tragué el orgullo, como si fuera una pastilla amarga que nadie más puede tomar por ti. Me desperté con la ilusión de una niña en su primer día de escuela. Apenas clareaba y ya tenía el corazón brincando en el pecho. Me puse mi sombrero de ala ancha, uno que había guardado por años esperando una ocasión especial, y me puse también el protector solar que me recomendaron en la farmacia de la colonia. Me veía en el espejo como si no me reconociera, Carmen Mendoza, abuela, costurera, viuda, lista para ver el mar con su familia. En la habitación de al lado, escuchaba risas y pasos apurados. Me asomé por la rendija de la puerta, esperando que alguien dijera, Abue, ya casi estamos listos. Pero no.
Salieron rápido, con toallas, sandalias, mochilas. Me apuré lo más que pude, metí mis cosas en mi bolsita tejida, y bajé. En el lobby, miré hacia todos lados. Ni rastro de ellos. Me acerqué al mostrador, pregunté si habían salido en algún transporte del hotel. La recepcionista revisó algo en la pantalla y me dijo que sí, que tomaron un shuttle hacia la playa hace unos minutos. Me quedé quieta. Mi corazón se encogió. ¿Se habían ido sin mí? Pensé que tal vez fue una confusión, que me darían una sorpresa más adelante, que quizá regresaban pronto. Caminé hasta la parte trasera del hotel y me senté cerca de la alberca. El sol comenzaba a calentar y los gritos de otros turistas llenaban el aire, pero yo solo escuchaba el zumbido sordo de mis pensamientos. ¿Había malentendido algo? ¿No me avisaron por error? ¿O fue intencional? A mediodía, me animé a mandar un mensaje. ¿Están en la playa? Nos vemos ahí. Silencio. 1 hora. 2. Ninguna respuesta. Me sentía tonta mirando la pantalla como si esperara una señal del cielo. Ya había pasado el almuerzo y el estómago me gruñía, pero no quería entrar sola al restaurante. Decidí caminar hasta la tiendita del hotel, compré una botellita de agua y unas galletas de coco. Me senté en una banca frente al jardín. Cerré los ojos e imaginé que estaba acompañada. Que alguien me decía, gracias por traernos, mamá. Esto es hermoso. Pero solo escuché el canto de los pájaros. Por la tarde, vi sus fotos en redes. María José subió una historia, los niños jugando con la arena, Ángel tomándose selfies con una cerveza, ella luciendo su bikini nuevo. Todos sonrientes. El pie de foto decía, familia y mar, la mejor combinación. Yo no aparecía en ninguna imagen. Ningún rastro de mí. Me quedé viendo esa historia en bucle, como si buscara entre los píxeles una sombra que me delatara. Nada. Era como si nunca hubiera comprado esos boletos. Como si no existiera. Quise comentar algo, poner un corazón, escribir hermosos, pero me faltaron las fuerzas. Sentí que no me correspondía. A la noche, cuando por fin regresaron al hotel, venían quemados por el sol, cansados, riendo fuerte. Yo estaba sentada en el sofá del lobby, fingiendo leer una revista vieja. Abue, no sabías lo padre que estuvo. Hubieras venido, me dijo uno de los niños. Sonreí con los labios, pero no con el alma. María José me explicó rápido, que salieron apurados, que pensaron que me estaba arreglando, que no me quisieron despertar. No dije nada. Ni reclamé. Me limité a decir, está bien, no se preocupen. Pero por dentro, se me quebró algo. Subí a mi cuarto, me cambié de ropa, y me puse perfume. Me miré en el espejo otra vez. Mi sombrero estaba arrugado sobre la silla. Me lo acomodé de nuevo. Decidí bajar para cenar con ellos, aún con la esperanza de compartir aunque sea una sopa y una risa. Cuando llegué al restaurante, ya estaban comiendo postre. Abue, pensamos que no bajabas, me dijo Ángel con la boca llena. María José hizo un gesto con la mano como disculpa, es que teníamos mucha hambre. Me senté a su lado y pedí algo ligero, aunque el nudo en la garganta no me dejaba tragar. Durante la cena, hablaban del paseo como si yo no estuviera. ¿Viste cómo los niños gritaban con las olas?, decía María José. Y el ceviche ese del puesto. Brutal, agregaba Ángel. Yo sonreía, asentía, fingía que estaba allí también, pero no lo estaba. Estaba en otro lugar, en mi mundo pequeño donde una abuela se pregunta si ya no es parte del grupo. Me sentía como una empleada más del hotel, alguien que pasa y no se nota. De fondo, una música caribeña sonaba suave, irónica, como si la alegría se burlara de mí. Al regresar al cuarto, los niños me abrazaron rápido y se fueron a sus habitaciones. Yo me quedé sola. Abrí mi diario, ese que traje envuelto entre mis vestidos como si fuera un amuleto, y escribí lo que sentía. Escribí como si mi alma necesitara gritar sin hacer ruido. Hoy me sentí invisible. Vi fotos donde no estoy. Comieron sin mí. Me dejaron sin querer, dicen, pero yo creo que cuando uno quiere de verdad, no olvida. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara, y me metí bajo las cobijas. No lloré. Todavía no. Pero sí me dolió. Soñé esa noche con mi taller. Con mis hilos,
con mi máquina, con el sonido familiar de las tijeras cortando tela. Me vi ahí, rodeada de vestidos que sí me necesitaban. Me vi feliz. Y al despertar, lo primero que pensé fue, tal vez el viaje no salió como esperaba, pero aún me queda el resto de la semana. Aún quería creer. Aún me aferraba a la idea de que el amor estaba ahí, aunque mal acomodado. Tal vez solo necesitaban un empujoncito, una conversación, un gesto, una foto juntos. Así que al día siguiente, me preparé para el paseo en barco que yo misma había incluido en el paquete. Les pregunté la hora de salida, les dije que me encantaría ir. María José respondió con un sí, claro, sin levantar la vista del celular. Ángel me dijo que no olvidara mis pastillas. Me sentí un poco fuera de lugar, como si fuera una pieza de un rompecabezas que no encaja, pero aún así, fui. Me dije a mí misma que valía la pena intentar una vez más. Que la Carmen que soñó este viaje merecía al menos un día bueno. Bajamos al lobby, abordamos la camioneta rumbo al muelle, y me senté junto a la ventanilla. El aire me daba en la cara y por un instante, cerré los ojos y sentí que era libre. Como cuando era niña y me subía a los columpios del parque. Me prometí disfrutar aunque no me invitaran a las conversaciones, aunque me dejaran al margen. Me dije, hoy voy a mirar el mar de cerca, aunque sea sola. Porque a veces, una tiene que aprender a abrazarse con fuerza para no caerse del todo. Y yo estaba tratando de no caerme. Desde temprano sentí que el día no era mío. Me desperté con esa sensación en el pecho, como cuando una sabe que no la van a invitar a jugar, pero igual se arregla con ilusión. Me puse mi blusa blanca de algodón con flores bordadas, la que siempre me hace sentir bonita, y una falda cómoda porque íbamos al paseo en barco. Pregunté si todos estaban listos y María José dijo que sí, que ya bajaban. Bajé primero, como para asegurar mi lugar. Me senté en el lobby, esperando. Pasaron 20 minutos. Nadie. Miré el celular. Ni un mensaje. Volví a subir y estaban los 4 arreglándose, riendo frente al espejo. Ah, ya estás lista, abue. Me preguntaron como si fuera sorpresa verme. Me mordí los labios para no decir nada. Otra vez, no era parte del plan. Llegamos al muelle en una camionetita llena de turistas. Yo iba al fondo, pegada a la ventana. El mar se abría frente a nosotros como una promesa, azul y brillante, como de postales. Todos estaban emocionados. Los niños gritaban, Ángel grababa con su cámara, y María José se tomaba selfies cada 3 pasos. Me ofrecieron un salvavidas, lo acomodé como pude sobre mi blusa, y subimos al barco. Era grande, moderno, con una cubierta amplia para tomar el sol. Busqué una sombra y me senté en una esquinita. Nadie se sentó conmigo. No es que esperara que lo hicieran, pero igual dolió. Escuchaba sus voces cerca, pero sentía que estaban a kilómetros. Una pareja de argentinos se me acercó, me preguntaron si viajaba sola. Les sonreí y dije que no, que estaba con mi familia, pero que les gustaba explorar más rápido que yo. Me sonaron mis propias palabras como una excusa mal hecha. Ellos me ofrecieron tomarme una foto con el mar de fondo. Posé con timidez. Sonría, señora, usted también merece recuerdos, me dijo la mujer. Ese comentario me quedó resonando todo el día. Porque sí, yo también merecía recuerdos, pero no los que me estaba llevando. Mientras navegábamos, pasaron bandejas con bebidas. Todos levantaron sus vasos con risas. Yo pedí un juguito, pero el mesero se equivocó y me trajo un cóctel con alcohol. Di un pequeño sorbo por error y me atraganté. María José lo notó desde lejos y, en lugar de preocuparse, soltó una risa. «Ay, mamá, no sabes ni tomar». Ángel agregó con tono burlón, «Ya se nos va a emborrachar la abuela». Todos rieron. Me reí también, pero por dentro, me dolió como una quemadura pequeña. No era lo que decían, era como lo decían. Como si yo fuera un accesorio cómico. En medio del paseo, pararon para nadar y hacer snorkel. Yo no quise meterme. No porque no quisiera, sino porque mis rodillas ya no responden igual. Me ofrecieron quedarme en la lancha auxiliar, pero preferí quedarme en la cubierta. Vi como todos bajaban al agua como delfines, felices, ligeros. Me recosté un rato, cerré los ojos y sentí el viento en la cara. Pensé en mi difunto esposo.
Él sí se habría quedado conmigo. No sé por qué, pero en ese momento deseé con fuerza que estuviera ahí, que al menos una persona me hiciera sentir parte de algo. De pronto, escuché un murmullo a mis espaldas. No quería, pero escuché. Era Ángel, hablaba con otro hombre del grupo. ¿Para qué vino ella, Nomás está ahí sentada todo el tiempo. Y rieron. Rieron como si no doliera. Como si yo no estuviera ahí. Me dieron ganas de pararme, de gritarles que yo pagué ese viaje, que cada centavo lo había trabajado con mis propias manos. Pero no lo hice. Tragué saliva. Apreté los puños. Miré al horizonte. Porque hay cosas que no se dicen con palabras, se viven en silencio, con dignidad. Cuando volvieron del agua, María José me dio una toalla, casi sin mirarme. Me preguntó si estaba bien, y yo dije que sí. Siempre digo que sí, aunque por dentro esté rota. Me cuesta tanto decir lo que siento. A veces pienso que me acostumbré a ser fuerte, a no pedir espacio, a agradecer migajas con una sonrisa. ¿Cuándo fue que me perdí en esta familia? ¿Cuándo dejé de ser la mamá que ellos admiraban, para convertirme en alguien que incomoda? Al regresar al hotel, todos subieron a cambiarse. Yo me quedé un rato en el lobby, sin ganas de estar en mi cuarto. Había una música suave de fondo, y una señora mayor bailaba sola con unos audífonos puestos. Me dieron ganas de llorar. No por tristeza, sino por contraste. Esa mujer se veía libre, y yo me sentía tan atada a la sombra de mi propio nombre. Carmen Mendoza. ¿Dónde había quedado? Por la noche, nadie propuso cenar juntos. Cada quien hizo su plan. Pedí servicio al cuarto, una sopa de tortilla que sabía más a soledad que a maíz. Encendí la televisión, pero no presté atención. Miré las fotos del día en el celular. Las que ellos tomaron. En ninguna salgo. Ni siquiera al fondo. Me dolió. Me dolió tanto como cuando una costura bien hecha se revienta justo antes de entregar el vestido. Una punzada en el pecho. Exacta, certera. Esa noche, me acosté sin diario. No quise escribir. Tenía miedo de poner en palabras lo que ya sabía, que en este viaje, yo era una figurante. Que no importaba cuánto hubiera dado, cuánto hubiera esperado, había algo que no encajaba. Y esa algo, era yo. Ese día me desperté con dolor en las rodillas. La humedad del mar no me estaba cayendo bien, pero no quise decir nada. Me senté al borde de la cama y estiré las piernas con cuidado, como hago siempre que siento que el cuerpo me está hablando. Me llevé las manos al rostro y suspiré. No sabía si el cansancio era físico, o si era el alma la que empezaba a colapsar. Miré mi bolso, el que siempre cargo como si llevara ahí mi identidad, y pensé en volverme a casa. Pero no. Me dije que todavía no. Que una no abandona así nomás. Que si había llegado hasta ahí, lo mínimo era resistir un poco más. Y resistí. Bajé al restaurante. Me serví un café y pan dulce. Me senté cerca de la ventana. Nadie bajó conmigo. Miré las palmas que se mecían con el viento y traté de convencerme de que estaba bien sola. Pero no estaba. Yo no había venido aquí para estar sola. Había venido para compartir. Para ver a mi hija reír. Para caminar con mis nietos por la arena. No para convertirme en la señora de la mesa del rincón. A veces me pregunto por qué duele más la indiferencia de los que amamos que cualquier otra cosa en el mundo. Y la respuesta es simple. Porque una nunca espera que la familia te dé la espalda cuando lo único que hiciste fue estar. Cuando los vi llegar por fin, todos iban en trajes de baño, risueños, bronceados. Me saludaron al pasar como si yo fuera una conocida más. «Abue, vamos a los toboganes. ¿Quieres venir?», preguntó la más chiquita, sin malicia. Antes de que pudiera responder, María José se acercó con una sonrisa nerviosa. «Mamá, mejor quédate aquí descansando. Te vas a cansar mucho con el calor». Y yo asentí. Siempre asiento. Aunque quisiera gritar, no lo hago. Porque si gritara, si realmente dijera lo que siento, creo que los rompería. Y tal vez por eso, me sigo rompiendo yo. Decidí ir a la piscina. Al menos ahí podía remojar los pies, sentir el agua, mirar el cielo. Me puse mi traje de baño modesto y una salida de playa con encaje que yo misma bordé hace años. Me sentí bonita por un segundo. Caminé hasta la alberca,
Bajé los escalones con cuidado y me senté en el borde. El sol era fuerte, pero me gustaba. Cerré los ojos. Me dejé estar. Pero al intentar levantarme para cambiar de posición, uno de mis pies resbaló. No fue una caída grave, gracias a Dios, pero me golpeé el codo y quedé sentada en el agua como una niña torpe. Nadie vino a ayudarme. Nadie me vio. Y ahí supe lo que era sentirse invisible, de verdad. Me levanté sola. Salí de la piscina. Me envolví en una toalla y regresé a mi cuarto sin decirle nada a nadie. En el espejo vi mi reflejo mojado, despeinada, con el brazo rojo por el golpe. Y quise llorar. Pero no lo hice. Porque hasta para llorar una empieza a preguntarse si vale la pena. Me sequé, me vestí, y me senté en la cama con el diario entre las manos. Lo abrí, pero no escribí todavía. Solo lo miré. Como quien tiene mucho que decir, pero ya no encuentra las palabras. Encendí la televisión del cuarto y puse el volumen bajito. Afuera se escuchaban las carcajadas de los demás. Volvieron tarde. No me tocaron la puerta. Supuse que pensaban que estaba dormida. Pero no estaba. Estaba despierta, con los ojos clavados en el techo, preguntándome en qué momento me volví una carga. Porque eso es lo que sentía, que era una molestia. Y qué triste es llegar a ese punto. Sentirte estorbo en la misma familia que criaste con las uñas. Cuando por fin decidí escribir en el diario, las palabras salieron como agua retenida. Hoy resbalé y nadie me vio. No solo en la alberca. En todo. Resbalé de sus vidas. Me deslicé fuera de sus planes, de sus prioridades, de su afecto. Y lo peor no es que no me vieran caer. Lo peor es que tampoco me notaron de pie. Escribí con rabia, pero también con tristeza. Me dolía todo. La piel, el alma, los recuerdos. Y fue entonces que lo escuché, a través de la pared. No era la primera vez que oía sus conversaciones. Las habitaciones estaban juntas, las paredes eran delgadas. Pero esa noche, escuché claro. María José hablaba con Ángel. Es que mamá ya no está para estos trotes. Le cuesta todo. Hasta caminar. Yo ya no sé si fue buena idea traerla. Silencio. Luego Ángel respondió, la próxima mejor que se quede. Así disfrutamos sin estar pendientes. Rieron. No fuerte, pero suficiente. Suficiente para que me partiera en dos. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Fue una mezcla de vergüenza, dolor y rabia contenida. Pero sobre todo, una tristeza seca. Esa que no te deja ni llorar. Me quedé sentada con el diario en las piernas, la pluma suspendida en el aire. No podía escribir nada más. Solo podía pensar en cuántas veces una madre se traga el desprecio por amor. Y cuántas veces se equivoca al pensar que todo se arregla con paciencia. Miré mis manos. Esas manos que tejieron su ropa de bebés, que limpiaron fiebres, que plancharon uniformes con ternura. Esas manos que pagaron ese viaje. Y me sentí tonta. Pero no por haber dado, sino por haber esperado algo a cambio. Porque el verdadero error no fue pagar boletos. Fue suponer que iban a mirarme como yo los miré toda mi vida. Y eso sí fue mi culpa. Guardé el diario. Me acosté sin cenar. Cerré los ojos y respiré hondo. Y en ese silencio espeso, como quien le habla al techo sin esperar respuesta, me hice una pregunta que me quemó desde dentro. ¿A qué edad se supone que uno deja de ser importante? ¿O será que hay personas que simplemente se olvidan de quien estuvo siempre allí, firme, sin pedir nada a cambio? A la mañana siguiente, no puse alarma. No me vestí con prisa. No esperé. Me desperté despacio, como cuando una ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Me quedé acostada un rato, mirando el techo, escuchando los sonidos del hotel, puertas que se abrían, carritos de limpieza, risas lejanas. Nadie vino a tocar mi puerta. Nadie preguntó si quería desayunar. Y, por primera vez en ese viaje, no dolió tanto. Tal vez porque el dolor ya se había instalado dentro de mí como un huésped más. Me levanté, me puse un vestido ligero color durazno, me recogí el cabello en una trenza y bajé al restaurante sola. El mesero me recibió con una sonrisa auténtica. Me ofreció café. Le dije que sí, con gusto. Comí tranquila. Por primera vez en días,
Disfruté mi pan con mantequilla sin tener que fingir que todo estaba bien. No había nadie a quien impresionar. Nadie a quien proteger del peso de mi tristeza. Me senté junto a la ventana, como siempre. Afuera, el mar seguía ahí, hermoso, eterno, azul como la esperanza que se niega a morir del todo. Me pregunté por qué me dolía menos estar sola entre extraños, que estar sola entre mi propia sangre. Y entendí algo que me había costado décadas aceptar. A veces el corazón se cansa de remar solo en un bote lleno de gente que no rema contigo. Y cuando eso pasa, uno deja de remar también. Caminé por los jardines del hotel. Llevaba mi sombrero y mis sandalias viejas, esas que me han acompañado a bodas, entierros y días difíciles. El sol me acariciaba los hombros. El aire olía a sal y a madreselvas. Y ahí, bajo la sombra de una palmera, vi a una mujer mayor sentada en una banca de madera. Leía un libro con los pies descalzos sobre la arena. Llevaba un vestido largo y una sonrisa tranquila. Me acerqué despacito. No sé por qué. Tal vez porque su paz me llamó. Tal vez porque reconocí en ella algo que no supe nombrar, pero sentí. Le pregunté si podía sentarme. Me dijo que sí, con una voz dulce. Charlamos como si fuéramos viejas conocidas. Se llamaba Teresa. Era de Guadalajara. Viajaba sola. ¿Y tú? Me preguntó. Con mi familia, respondí bajito. Ella me miró con ternura, como si adivinara lo que había detrás de esa respuesta. Me contó que era viuda desde hacía más de 20 años. Que sus hijos estaban en Estados Unidos, muy ocupados. Que al principio la invitaban a todo, y luego se les olvidaba. Al principio duele, dijo, pero luego una aprende a disfrutar su propia compañía. No supe si reír o llorar. Le conté que había comprado los boletos del viaje como un regalo. Que me imaginé caminando por la orilla del mar con mis nietos, tomándome fotos con mi hija. Le dije que ellos no sabían que yo había pagado todo, que había sido un gesto de amor, y nada más. Teresa asintió en silencio. Me dijo que entendía. Y luego soltó una frase que se me quedó clavada: viajar sola no es tristeza, es libertad. Me quedé en silencio largo rato, porque esa frase, sin querer, abrió una grieta que se convirtió en espejo. Pasamos la mañana juntas. Caminamos por la playa, sin apuros. Me preguntó por mi taller de costura, y le conté historias de vestidos y clientas exigentes. Ella me habló de sus plantas, de los libros que le gustaban. Nos tomamos una foto juntas, la primera en la que realmente me sentí feliz. Nadie me interrumpió. Nadie se burló. Nadie dijo, apúrate. Éramos dos mujeres con historias distintas, pero con la misma herida. Y con la misma decisión silenciosa, no dejar que el abandono nos robara lo que nos quedaba de vida. Al regresar al hotel, la encontré en el lobby de nuevo. Me sonrió desde lejos y me hizo un gesto como diciendo, aquí estamos. Y sentí que sí, que tal vez todavía había un lugar para mí, aunque no fuera el que soñé. Subí a mi cuarto y abrí el diario. Escribí con calma. Hoy no me dolió tanto. Hoy caminé con alguien que no me pidió que fuera más rápida, más joven, más fuerte. Hoy me sentí vista. Y eso fue suficiente. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Tal vez no todo estaba perdido. Esa noche, cuando María José regresó con los niños del parque acuático, tocó mi puerta. ¿Dónde estabas, mamá? Te buscamos en la mañana. No respondí. La miré con serenidad. No con enojo. Con cansancio. Salí a caminar. Dije. Estuvo bonito el día. Ella pareció confundida, pero no dijo más. Ángel ni siquiera me miró. Los niños estaban cansados, con la cara roja del sol. Les acaricié el cabello al pasar, y me senté de nuevo con mi diario. Pensé mucho en lo que me dijo Teresa, que a veces una tiene que darse el permiso de soltar, de dejar de rogar espacios, de reconocer que si te tienen que explicar tu lugar, tal vez ese lugar no existe. Me recosté en la cama y por primera vez en días, no sentí ansiedad por el día siguiente. No esperaba nada. No necesitaba nada. Solo quería estar tranquila. Dormí profundamente, sin sueños. Como si el cuerpo supiera que algo había cambiado dentro de mí. Que el dolor seguía, pero ya no mandaba. Al amanecer,
Abrí la cortina y el cielo estaba naranja, como si alguien lo hubiera bordado para mí. Me preparé café con la bolsita que llevaba desde casa. Me senté en la terraza y me abrigué con una mantita ligera. Pensé en todo lo que había dado, en todo lo que había guardado, en todo lo que no dije. Y ahí, en silencio, tomé la decisión. No lo dije en voz alta. No escribí un discurso. Simplemente, lo supe. Supe que ya no iba a seguir pidiendo un lugar donde me daban solo migajas. Supe que algo iba a cambiar. Y que ese cambio empezaba conmigo. Desperté más tarde de lo normal. El cuarto estaba silencioso, apenas cruzado por la luz dorada que entraba por la cortina. Me quedé acostada unos minutos, escuchando el aire acondicionado y el latido suave de mi corazón. Me sentía serena, como si por fin hubiera soltado algo que venía apretando desde hacía días. Estiré los brazos, me puse mis pantuflas y caminé hasta el pequeño balcón. La brisa era fresca, con olor a sal y jacarandas. Cerré los ojos y agradecí estar viva. Era mi 6º día allí, y por primera vez, no esperaba que nadie me viniera a buscar. Me vestí sin apuro. Elegí una blusa de lino que me gustaba mucho, y un pantalón fresco. Me puse perfume detrás de las orejas. En la puerta, esperé un momento. Miré hacia el pasillo, por si acaso venían a tocar. Nada. Bajé al restaurante. Me senté en una mesa cerca del ventanal. Pedí huevos con frijoles, como me gustan, y un café con leche. Mientras desayunaba, una pareja de señores me saludó. Me preguntaron si viajaba sola. Sonreí. No supe qué responder. Con mi familia, pero cada quien anda por su cuenta, dije. Me escuché y sentí que la frase llevaba verdad y tristeza en partes iguales. Después del desayuno, caminé por los jardines del hotel. Vi mariposas revoloteando sobre unas flores rojas, y sentí que algo en mí se volvía más liviano. Pensé en ir a la playa, pero el calor me hizo dudar. Fui al spa a preguntar por un masaje. No había cupo. Entonces me senté en una de esas camas balinesas que ponen junto a la piscina y saqué mi libreta. Empecé a escribir ideas sueltas, frases que se me venían a la mente. La soledad no siempre es castigo, a veces es refugio, escribí. Me gustó cómo sonaba. Tal vez algún día compartiría esas líneas con alguien. Tal vez no. Pero eran mías. Pasó el mediodía. Vi que muchas familias regresaban del parque acuático del resort. Ni rastro de María José ni de los niños. Pensé que tal vez seguían allá, que llegarían más tarde. Fui a mi habitación a refrescarme. Me acosté un rato. Dormité con la televisión encendida, sin prestarle atención. Desperté con un mensaje en el celular. Me emocioné. Pensé que era de ellos. Pero no. Era una promoción del hotel. Cerré los ojos y respiré profundo. A veces el silencio pesa más que las palabras duras. Porque el silencio prolongado es abandono, disfrazado de casualidad. Cerca de las 5 de la tarde, decidí escribirles. ¿Todo bien? ¿Están en el parque? Nos vemos para cenar. Pasaron 10 minutos. Nada. 15. Nada. Media hora después, recibí una respuesta corta de mi nieta. Ups, se nos olvidó. Estamos en los toboganes. Abue, ahorita te llamamos. No hubo llamada. Ni otra palabra. Me quedé con el teléfono en la mano y los ojos húmedos. No lloré. Pero sentí esa punzada en el pecho que ya empezaba a conocer. No era enojo. Era un tipo de decepción que solo se siente cuando se espera algo de quienes más amamos. En lugar de quedarme en el cuarto, bajé al lobby. Pedí un café en el bar. Me senté en un rincón con un libro que había encontrado en la sala de lectura del hotel. Una novela vieja, con páginas amarillentas. Me perdí en sus palabras. No porque la historia fuera fascinante, sino porque necesitaba dejar de pensar en la mía por un rato. A ratos levantaba la vista, como si esperara verlos entrar. Pero no entraron. Me terminé el café, cerré el libro, y me dije a mí misma, ya basta. Fue la primera vez que me lo dije con certeza. Volví al cuarto al anochecer. Preparé un té. Me senté en la cama y encendí una velita aromática que llevaba en mi maleta. Quería hacer de ese lugar impersonal algo más mío. Más íntimo. Más seguro.
Me puse mi bata de algodón, esa que siempre me da consuelo, y abrí el diario. Escribí lento, con calma. Hoy me dejaron fuera, otra vez. Y esta vez, no me dolió tanto. Tal vez porque ya no espero. Tal vez porque empiezo a entender que hay cosas que no se deben rogar. Ni el amor, ni la atención, ni la presencia. Me sorprendí al ver lo fuerte que se leía en el papel. Pero así lo sentía. A la medianoche, llegaron. Se escucharon pasos, voces bajitas en el pasillo. No tocaron mi puerta. Me levanté a mirar por la mirilla. Los vi entrar a su habitación. Traían bolsas de souvenirs, toallas mojadas y caras cansadas. Cerraron la puerta. Y el pasillo volvió a quedar en silencio. Me acosté sin decir nada. Y ahí, entre la almohada y mi tristeza, me pregunté, ¿cómo es posible que te olviden tan fácil quienes un día no podían dormir sin tu abrazo? No encontré respuesta. Pero sí encontré una certeza: si yo quería paz, iba a tener que construirla con mis propias manos. Como siempre lo hice. Como cuando cosía los uniformes de María José en la madrugada, o cuando arreglaba vestidos ajenos para juntar unos pesos. La paz no se pide, se hace. Y yo, ya estaba empezando. La mañana del penúltimo día amaneció con un cielo despejado, pero mi pecho nublado. Ya no esperaba nada. Había soltado toda ilusión de compartir con ellos, y eso, aunque triste, también traía alivio. Me levanté con calma, me arreglé como siempre, trenza apretada, collares pequeños, y un vestido nuevo que me había cosido a mano antes del viaje. Era color mostaza, con bordados discretos en la cintura. Me lo hice con la idea de usarlo en una cena familiar frente al mar, con velas y risas. Esa noche era la cena de despedida que ofrecía el hotel, y algo dentro de mí quiso creer que, tal vez, ese sería el momento que salvaría todo. Una parte infantil, terca, se negaba a morir. Pasé el día sola. Caminé por la playa temprano, recogí una conchita para mi nieta, comí un helado de coco sentada frente al mar. Hablé con Teresa unos minutos en el lobby. Me dijo que me veía distinta, más firme, menos apagada. Le sonreí con sinceridad. Le agradecí. Me dijo que no se puede obligar a nadie a amarnos como necesitamos. Pero sí podemos decidir con quién compartirnos. Me quedé pensando en eso todo el día. En cuántas veces había mendigado espacio. En cuántas otras me había borrado sola para no estorbar. Esa noche, decidí no borrarme. Subí temprano al cuarto. Me bañé con esmero, me puse crema en los brazos, perfume suave en el cuello. Me miré al espejo. Me vi bonita. No joven. No perfecta. Pero viva. Fuerte. Lista. Tomé mi bolsito y bajé. La cena era en un restaurante a la orilla de la playa. Había velas en las mesas, luces cálidas colgando de palmeras, música suave en vivo. Un saxofonista tocaba boleros. Era precioso. Casi irreal. Miré alrededor y vi a familias completas tomándose fotos, brindando, compartiendo pan. Busqué a los míos. No estaban aún. Me senté en una banca de piedra mientras esperaba. Vi a una familia en la mesa más cercana. Abuelos, padres, hijos. Se reían, se hablaban mirándose a los ojos. Me entraron unas ganas terribles de formar parte de algo así, aunque fuera solo por esa noche. Escuché a lo lejos las voces de María José y Ángel. Venían caminando con los niños, vestidos de gala, hablando de los postres. Me paré con una sonrisa tímida. Me acerqué. Me vieron. No dijeron nada especial. Ah, ya llegaste, mamá, fue todo. No hubo elogios por mi vestido. No hubo un abrazo. Nos acercamos a la mesa asignada. Era redonda, de madera clara, con 5 cubiertos. Pero al llegar, había solo 4 sillas. Me detuve un segundo. Esperé que alguien dijera algo. María José se encogió de hombros. «Ay, faltaba uno más», dijo con una risa tonta. Ángel ya estaba sentado. Llamaron a un mesero, quien fue por una silla suelta y la arrastró desde otra mesa. La pusieron al final, un poco separada del grupo. Nadie se movió para integrarme. Nadie se ofreció a cambiar lugares. Me senté donde me dejaron. Durante la cena, hablaron de sus planes futuros. Viajes,
fiestas, trabajo. Yo apenas comí. Cortaba mi carne en silencio, masticando con esfuerzo. Nadie me preguntó cómo me sentía. Nadie me miró a los ojos. Los niños reían, y eso me salvaba un poco. Me aferraba a sus caritas como anclas. En un momento, uno de ellos dijo, «¿Verdad que la abue ya no puede caminar tan rápido?» Todos rieron. Incluso María José. Yo fingí que era una broma tierna. Pero por dentro, otra puntada me rasgó. Pidieron postre. Helado frito con chocolate. Yo lo había probado años atrás en una feria, cuando aún vivía mi esposo. Me dieron un platito chico. Me sentí como una sombra sentada en la mesa. Como alguien que nadie ve, pero que estorba si se levanta. Miré alrededor. Todos los rostros eran ajenos. No reconocía a mi hija en esa mujer tan fría, ni al joven bromista que se burlaba de mí como si fuera un desconocido. Me tragué cada cucharada con esfuerzo. Me dolía la garganta. Me ardía el alma. Pero sonreí. Porque a veces, eso es todo lo que una madre sabe hacer. Al final de la cena, un fotógrafo del hotel se acercó. Ofrecía tomas familiares con el fondo del mar. «Sí, queremos una», gritó María José. Se pararon rápido, me hicieron pararme también. Me acomodé a un lado, detrás de los niños. El fotógrafo tomó varias. Después, María José miró las fotos en la cámara. «Esta está linda», dijo, y le pidió que le enviara esa. Era una donde yo salía parcialmente cortada. Solo se veía parte de mi brazo. No dijo nada. No pidió otra. Solo agradeció y volvió a su asiento. Yo me quedé de pie unos segundos. Vi la imagen en la pantalla de lejos. Era perfecta, para ellos. Yo no estaba. O mejor dicho, yo no cabía. Me senté de nuevo. Me quedé mirando la vela que titilaba en el centro de la mesa. Y pensé, ¿cuántas veces más voy a aceptar que me sienten en la orilla? ¿Cuántas veces más me voy a conformar con un hueco improvisado, con una parte de postre, con medio abrazo? Y sin quererlo, en mi interior, algo se rompió para siempre. Esa noche, al llegar a la habitación, no escribí. No pude. Me acosté con el maquillaje intacto y el corazón deshecho. Cerré los ojos. Y entre pensamientos sueltos, sin voz y sin lágrimas, algo en mí se preguntó: ¿cuántas veces se puede sentar una madre en la mesa del olvido antes de decidir no volver a esa cena nunca más? El día del regreso amaneció gris. No llovía, pero el cielo estaba cubierto de nubes pesadas, como si supiera lo que venía. Me desperté antes que todos. Hice mi maleta en silencio. Doblaba cada prenda con una calma forzada, como si cada doblez contuviera una emoción que no me atrevía a sacar. Guardé mi diario envuelto en un pañuelo y lo metí entre mis vestidos. Revisé los documentos de vuelo una última vez. Sabía que estaban a mi nombre. Sabía que sin mí, no podrían volver. Pero eso no era un poder. Era una carga que me dolía. Porque en el fondo, todavía quería que me miraran sin que tuviera que recordarles que yo los traje hasta aquí. Bajamos al lobby. El checkout fue rápido. Todos estaban distraídos. Ángel revisaba su celular, los niños jugaban con unas pelotas inflables, y María José hablaba con alguien por videollamada. Nadie me preguntó si dormí bien. Nadie me ofreció ayuda con la maleta. Caminamos hacia el transporte que nos llevaría al aeropuerto, y aunque intenté mantenerme a su paso, mi rodilla derecha empezó a molestarme. El movimiento brusco de los días pasados había dejado su huella. Me quedé un poco atrás. No mucho, pero lo suficiente como para que nadie notara si estaba o no. Durante el trayecto al aeropuerto, nadie habló conmigo. Yo iba en la ventana, mirando cómo el paisaje pasaba rápido. Las palmas, los letreros de hoteles, las tiendas de recuerdos. Todo parecía más ajeno ahora. Incluso el mar. Ese mar que había soñado durante años. Ese mar que ahora sentía que no era mío. Escuchaba fragmentos de conversación, que si Ángel tenía reuniones la próxima semana, que si los niños no querían volver al colegio, que si las fotos del viaje salieron increíbles. Yo no aparecía en ninguna de esas frases. Era como si ya me hubieran sacado de la historia antes de que terminara. Llegamos al aeropuerto. Todo era caos, maletas, filas, gente corriendo.
Nos dirigimos al área de documentación. Como yo era la titular de la reserva, me acerqué al mostrador primero. La joven que nos atendió fue amable. Revisó los boletos. Todo estaba en orden. Me ofreció una silla de ruedas, que rechacé con educación. Me sentía débil, sí, pero no invisible. Les entregué sus pases de abordar con la misma dulzura con la que una madre reparte pan caliente. Nadie lo agradeció. Solo los tomaron. Como si fuera mi deber. Como si nada. Pasamos seguridad. Mis zapatos hicieron sonar el detector. Me revisaron con rapidez. Nos reunimos frente a las puertas de embarque. Faltaba una hora. Vamos a la sala VIP, dijo Ángel. María José asintió sin mirarme. Empezaron a caminar. Yo me detuve un momento a acomodar mi bolso. Cuando levanté la vista, ya se habían perdido entre la gente. Los llamé. Nadie volteó. Intenté caminar más rápido, pero mi rodilla no me lo permitía. Avancé con dificultad, apoyándome en la baranda. Me temblaban los brazos. No por la edad, por la rabia contenida. Después de varios minutos, los encontré. Estaban dentro de la sala VIP, sentados, riendo, tomando café, como si yo no existiera, como si ya se hubieran despedido de mí en algún punto del viaje sin avisarme. Me acerqué. Nadie se levantó. Nadie preguntó dónde había estado. María José me miró con fastidio, como si mi presencia fuera una incomodidad. Mamá, de verdad estás exagerando. Siempre te estás quedando atrás. Ya no puedes viajar con nosotros. Es un estrés total cuidarte. Lo dijo así, frío, rápido, como si lo tuviera ensayado. Ángel añadió con una sonrisa burlona, ya estábamos pensando si no era mejor que te regresaras en autobús, y rieron. Rieron como si fuera gracioso. Como si yo no estuviera parada ahí, entera y rota al mismo tiempo. Sentí que me subía la sangre a la cara, que el corazón me daba vueltas en el pecho. No dije nada por unos segundos. Solo los miré. A los dos. Directo. Como una madre que, por fin, deja de agachar la cabeza. Qué bueno que ya tomaron su decisión, dije, con una voz que no reconocí como mía, porque yo también tomé la mía. Di media vuelta. No grité. No lloré. No temblé. Caminé firme, paso a paso, hasta el mostrador de la aerolínea. La muchacha me sonrió como antes. Le entregué los papeles. Quiero cancelar estos 4 boletos, dije. Ella dudó. Me pidió mi identificación. Revisó. Confirmó que todo estaba a mi nombre. Asintió. ¿Desea algún reembolso? Preguntó. No, respondí. Solo quiero dejar de cargar con lo que no me ve. Ella no entendió, pero me dio los comprobantes. Sentí una calma que me recorrió todo el cuerpo, como cuando, después de horas, por fin descansas los pies. Caminé de regreso hasta el pasillo principal. Miré hacia la sala VIP desde lejos. Estaban ahí, esperando, riéndose, sin saber nada. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que les debía nada. Mientras anunciaban el inicio del embarque, me acerqué a la fila prioritaria. No porque fuera mayor, no porque me doliera el cuerpo, sino porque, por fin, entendí que mi historia también merecía un lugar digno. Avancé con el pase de abordar en la mano. Y mientras caminaba hacia la puerta, una pregunta me golpeó el pecho con fuerza, tan clara como el dolor que me sostenía desde hace días. ¿Qué duele más? ¿Que te dejen atrás físicamente o emocionalmente? ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? No sé si fue coraje o resignación, pero cuando entré a esa fila de embarque, me sentí más ligera. Como si hubiera soltado una maleta invisible que venía arrastrando desde hace años. La gente frente a mí hablaba de cosas triviales. El clima, las compras, los souvenirs. Yo solo escuchaba el sonido de mis propios pasos. Mis sandalias hacían un leve tap, tap sobre el piso brillante. Cada paso que daba era una respuesta. Una afirmación silenciosa de que ya no iba a seguir pidiendo permiso para existir en la historia de otros. Ese boleto que sostenía en la mano era más que un pase. Era mi pequeña libertad envuelta en papel. Me tocó el asiento junto a la ventana. Siempre lo pido,
aunque nunca me lo ofrecen. Pero esta vez, era mi vuelo. Mis reglas. Me senté y acomodé mi bolso en el regazo. Por un momento, miré hacia la sala de espera. Quise saber si ellos ya se habían dado cuenta. Si alguien corría buscándome. Si los niños preguntaban dónde estaba. Pero no. Solo vi gente caminando, rostros desconocidos. Mi familia no estaba. No en ese momento. No para mí. Y extrañamente, no me dolió como pensaba. Me dolió más todo lo que vino antes. Antes de que cerraran la puerta del avión, una azafata pasó verificando nombres. Le mostré mi documento con tranquilidad. «Bienvenida, señora Mendoza», me dijo con una sonrisa cálida. Y no sé por qué, pero esa frase me hizo tragar saliva. Nadie me decía bienvenida hacía mucho tiempo. Era una palabra simple, pero que me había faltado tanto. Asentí con la cabeza y cerré los ojos por un instante. Afuera, el ruido del aeropuerto seguía su ritmo caótico. Dentro de mí, algo empezaba a aquietarse. Mientras el avión carreteaba rumbo a la pista, abrí mi bolso y saqué los comprobantes de cancelación. Eran 4 hojas, una por cada boleto. Los miré con detenimiento. Llevaban mi nombre, mi número de reserva, los datos de cada pasajero. Como una lista de lo que ya no cargaba. Me sorprendí al notar que mis manos no temblaban. Que el corazón ya no iba tan rápido. Que lo que sentía era paz. Dolorosa, sí, pero paz al fin. Porque había hecho lo que tenía que hacer. Porque ya no me debía explicaciones a mí misma. Recordé entonces todos los días que pasé cosiendo para ese viaje. Las madrugadas con dolor de espalda. Los vestidos entregados a último minuto. Los regateos de clientas. Y las monedas que guardaba, una por una, con una esperanza absurda. No había rabia en mi recuerdo. Había ternura. Porque esa mujer que cosía entre silencios no sabía lo que le esperaba. Porque soñaba con ver sonrisas que no llegaron. Y aún así, volvería a hacerlo. Porque el amor de madre no se calcula. Se da. Se da aunque no te lo regresen. El avión despegó. Sentí el empuje en el pecho, ese momento exacto en que el suelo queda atrás. Miré por la ventana. Cancún se hacía pequeño, lejano, irreconocible. Pensé en todas las cosas que dejaba allá, la silla que me ofrecieron de último minuto, las risas que no me incluían, la foto donde no salí. Todo se quedaba atrás. Como deben quedarse las cosas que nos apagan. Me di cuenta de que no necesitaba llevarlas conmigo. Que no todo dolor debe seguirte a casa. Mientras sobrevolábamos las nubes, abrí mi diario. Escribí unas líneas breves, distintas a las de los días anteriores. Hoy me elegí. Hoy me vi. Hoy valí. Cerré el cuaderno y lo abracé unos segundos. Fue como abrazarme a mí misma. Como decirme, lo lograste, Carmen. No como querías, pero lo lograste. No necesitaba que nadie lo supiera. No necesitaba un aplauso. Bastaba con que yo, por fin, me creyera suficiente. El vuelo fue tranquilo. Me ofrecieron agua y galletitas. Las acepté. Miré por la ventanilla y me permití sonreír. Pensé en Teresa. En su vestido largo y su forma de reír sola. En cómo me dijo que viajar sin compañía no era tristeza, sino elección. Y entendí que tenía razón. Que no se trataba de estar rodeada, sino de estar bien con quien eres cuando todos se van. Y yo, por primera vez en años, me estaba cayendo bien. Casi al aterrizar, miré de nuevo los comprobantes de cancelación. Dudé por un momento. ¿Guardarlos? ¿Botarlos? ¿Quemarlos como en las novelas? Pero no. Los doblé con cuidado y los metí en una bolsita dentro del bolso. No por rencor, sino porque un día, cuando la memoria me falle y dude de mi fuerza, quiero tener esa prueba. Quiero poder mirar esos papeles y recordar. Ese día fuiste valiente. Ese día rompiste el ciclo. Cuando el avión tocó tierra, respiré hondo. Volvía a casa. Pero no era la misma mujer que había salido. Esta Carmen que pisaba el suelo de nuevo, venía herida, pero despierta. No sabía qué pasaría con mi hija. Ni con mis nietos. Pero sí sabía algo. Mi valor ya no dependía de ellos. Y esa certeza valía más que cualquier reconciliación.
Ya había abordado, ya me había sentado, ya había guardado mi bolso, y sin embargo, no me sentía en el avión. Me sentía flotando en otro espacio, en un limbo entre la herida y la sanación. Afuera, el sol comenzaba a esconderse entre nubes violetas. Yo miraba el horizonte sin pensar mucho. Solo respiraba. En ese silencio espeso, donde no se oye más que tu propia conciencia, me sentía por fin conmigo. Nadie me hablaba, nadie me juzgaba, nadie me empujaba para que caminara más rápido. Y por primera vez en ese viaje, eso me pareció suficiente. Pasaron varios minutos. El avión seguía en tierra. Algunos pasajeros estaban inquietos, revisaban sus relojes. Otros dormían. Yo no. Yo estaba despierta, despierta en todos los sentidos. Me asomé un poco por el pasillo, no con ansiedad, sino con calma. Vi a la azafata conversar con un colega, señalando la puerta. Escuché que alguien no aparecía en la lista. Cerré los ojos. Lo supe antes de oírlo. Lo supe en mi piel, como cuando presientes una tormenta en los huesos. Fue cuestión de segundos. María José apareció en la entrada de la aeronave, jadeando, con la cara descompuesta. Miraba hacia todos lados, como buscando algo imposible. Mi mamá, decía. Mi mamá tiene que estar aquí. Detrás de ella, Ángel discutía con un empleado de la aerolínea. Los niños no estaban. Supuse que los dejaron con alguien. No quise moverme. No dije nada. Solo la observé desde la penumbra de mi asiento. No me vieron. No todavía. La azafata, con voz firme pero respetuosa, explicó que no había registros activos para ellos. Fueron cancelados por la titular de la compra. María José la miró confundida. Eso no puede ser. Mi mamá compró los boletos, pero ella no haría eso. La mujer revisó su tablet, deslizó la pantalla, y con total serenidad repitió: aquí dice, cancelados por solicitud de la señora Carmen Mendoza, ¿es usted? María José palideció. Por un segundo, parecía no poder respirar. Ángel le arrebató el teléfono y empezó a marcar desesperado. Mi celular estaba apagado. Lo había dejado así a propósito. No porque quisiera ignorarlos, sino porque necesitaba silencio. Y porque no tenía ya más que explicar. Ellos habían tomado una decisión. Yo también. Lo que sucedía ahora ya no me pertenecía. No era venganza. Era límite. Y a veces los límites duelen más que los gritos. Desde la ventanilla, los vi. Corrían por la sala, iban de un mostrador a otro. Nadie les resolvía nada. Ángel gesticulaba fuerte. María José hablaba por teléfono. De vez en cuando se detenía, tomaba aire, se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Me pregunté qué estaría sintiendo. Si era rabia. Si era culpa. Si pensaba en las veces que me dejó sola para que descansara. El avión se preparaba para cerrar puertas. Las luces bajaron de intensidad. El anuncio de seguridad comenzó. La azafata pasó por última vez revisando cinturones. Yo ya estaba abrochada, lista, firme. No había marcha atrás. Mientras los últimos pasajeros se acomodaban, un empleado del aeropuerto habló por radio, negando el ingreso a 2 pasajeros sin asiento confirmado. Supe que era por ellos. Lo supe sin dudar. Y no sentí alegría. Sentí justicia. Y, con eso, fue suficiente. Una pareja frente a mí susurraba: «Qué raro, ¿no? Los boletos cancelados». Yo miré por la ventana, sin comentar. Guardé los papeles en mi bolso como quien guarda una carta que no necesita ser enviada. Ese gesto, tan simple, selló algo dentro de mí. No necesitaba escándalos. No necesitaba reclamos. Solo necesitaba no volver a donde ya no cabía. Cuando el avión empezó a moverse, el corazón me latía lento. No por tristeza, por certeza. María José me había llamado tantas veces exagerada, que aprendí a dudar de mis propios dolores. Pero ya no. Esa puerta que se cerraba detrás de mí, no era la del avión. Era la de una parte de mi vida donde todo lo que daba era usado como deuda en mi contra. Y esa puerta no iba a volver a abrirse. Mientras despegábamos, me repetí en voz baja: soy suficiente. Soy suficiente. No para ellos. Para mí.
Porque hasta una madre necesita recordarse que merece respeto, no solo amor. Y que cuando el amor duele más de lo que abriga, una tiene todo el derecho de bajarse antes de que el barco se hunda. Y así, mientras el cielo se abría frente a mí, entendí que el silencio también puede ser respuesta. Que embarcar sola, sin ruidos, sin reclamos, sin testigos, fue mi forma de volver a nacer. Porque hay partidas que no son huida. Son regreso. A una misma. El avión ya estaba en movimiento. Lentamente, avanzaba por la pista rumbo al despegue. A mi lado, una mujer mayor le explicaba a su nieta cómo funcionaban las alas. Detrás, un niño lloraba. Todo era parte del mismo murmullo de siempre en un vuelo, y sin embargo, para mí, ese ruido era un eco lejano. Lo que realmente llenaba mi cabeza era el silencio de lo que había dejado atrás. No ese silencio vacío, doloroso. No. Era un silencio distinto. Uno que se parece a la paz. A la que llega después del huracán. Miré por la ventanilla con los ojos entrecerrados. A lo lejos, vi la sala de espera. Un último vistazo. Un punto final. En ese rincón de vidrio donde tantas veces me senté esperando que me incluyeran, ahora estaban ellos, mi hija y su esposo, parados, desconcertados, como si el mundo se les hubiera ido de las manos. Me costó reconocerlos. Eran los mismos, sí, pero también eran otros. No por fuera, por dentro. O tal vez la que había cambiado era yo. Me pregunté si me estaban buscando. Si ya sabían. Si finalmente se daban cuenta de lo que habían hecho. De cómo me dejaron a un lado tantas veces que dejé de estar. María José tenía el celular en la mano, pegado a la oreja. Ángel hablaba con un empleado, gesticulando como si todo fuera un error del sistema. Y ahí, justo en ese instante, supe que no era error. Que por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente como tenía que estar. El avión se detuvo unos segundos antes de girar hacia la pista. Y fue ahí, justo ahí, donde el destino me regaló una última escena. Como si el universo, cómplice silencioso, me permitiera despedirme a mi manera. Me incliné un poco hacia el vidrio, levanté la mano y la mantuve ahí, firme, abierta, como un saludo. No lo hice con rabia. No con orgullo. Lo hice con compasión. Como quien dice, aquí estoy. Me vieron tarde, pero me vieron. María José volteó. Me vio. Lo sé. Lo sentí. No se acercó al vidrio. No corrió. No gritó mi nombre. Solo se quedó ahí, mirándome. De lejos. Como quien no sabe si pedir perdón o seguir fingiendo que no pasa nada. Nuestros ojos se encontraron un segundo. Uno solo. Y en ese segundo, todo lo que no se dijo en años, se entendió. Yo no pedí nada. Ella tampoco ofreció nada. Pero algo cambió. Se rompió el velo. Se hizo visible lo invisible. Y eso fue suficiente. El avión giró. Perdí el ángulo. Ya no los vi más. Me recosté en el asiento con una extraña mezcla de alivio y temblor. Me sentía fuerte, pero también vacía. Como cuando te quitan un peso enorme de los hombros, y te das cuenta de que debajo de ese peso también había calor. Porque sí, dolía. Dolía soltar. Pero dolía más sostener algo que te desarma. La azafata me preguntó si necesitaba algo. Le pedí agua. Me la trajo con una sonrisa suave. La tomé despacio, como quien saborea cada gota. Me mojé los labios resecos, cerré los ojos, y me dejé estar. Pensé en tantas mujeres como yo. Madres, abuelas, invisibles en sus propias historias. Silenciadas por la culpa. Por la idea de que amar es aguantar todo. Y sentí una punzada en el pecho. No por mí. Por todas. Entonces entendí que levantar la mano no fue solo un gesto para decir adiós. Fue una afirmación. Fue decir, aquí estoy. No me borraron. No me vencieron. Fue mi manera de poner un límite sin violencia. De cerrar el ciclo sin escándalos. De nombrarme sin alzar la voz. Porque hay despedidas que no necesitan palabras, solo dignidad. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana una última vez. Ya no había rostros. Solo luces. Calles que se alejaban. Y nubes. Muchas nubes. Me abracé a mí misma.
Literalmente. Crucé los brazos sobre el pecho y me di un pequeño apretón, como cuando una se consuela a solas. Y me prometí algo. Me prometí no volver jamás a ese lugar de mí donde aceptaba las obras de los otros. Ya no quería ser la abuela que aguanta, la mamá que se calla, la mujer que paga todo y recibe migajas. Quería ser yo, Carmen Mendoza, con todas mis arrugas, mis historias, mis silencios. Quería vivir lo que me quedara con la frente alta, aunque fuera sola, aunque doliera, porque ya no se trataba de ellos. Se trataba de mí. Y así, con la ciudad convirtiéndose en una mancha borrosa bajo mis pies, entendí que hay algo más poderoso que quedarse donde no te quieren, saber irte cuando por fin entiendes lo que vales. No sé si fue el cansancio, la emoción o la mezcla de ambas, pero mientras el avión alcanzaba altura, sentí que mis párpados se volvían pesados. No dormí, pero cerré los ojos. Me permití esa pausa, esa tregua. A mi lado, un asiento vacío. Del otro lado del pasillo, una pareja de señoras mayores conversaba bajito. Una de ellas traía un sombrero azul celeste y unos aretes grandes en forma de hoja. La otra tenía el cabello blanco recogido en una trenza parecida a la mía. Sonreían. Reían suavecito, como si llevaran siglos viajando juntas. Minutos después, una azafata se acercó para reacomodar pasajeros por el tema del peso del avión. Me pidió que me cambiara de asiento. Me ofreció la fila 14B, junto a las dos mujeres que había visto antes. Asentí sin pensar mucho. Tomé mi bolso, mis papeles, y caminé por el pasillo. Me senté junto a la ventana. Ellas me recibieron con una sonrisa cálida, sin preguntas invasivas, sin juicios. «Qué bonito su vestido», dijo una. «Lo hice yo», respondí con voz tímida. «Se nota», contestó. «Está hecho con amor». Me contaron que se llamaban Josefina y Margot. Una era maestra jubilada, la otra, enfermera retirada. Viajan juntas desde hace 3 años. «No porque nadie nos invite», dijo Josefina riendo, «sino porque a veces viajar con gente es más duro que viajar sola». Me reí con ellas. De verdad. Como no me había reído en días. Tenían una manera de hablar que no pesaba. No dolía. No juzgaba. Como si entendieran desde antes lo que una trae guardado. La conversación fluyó como si nos conociéramos de siempre. Me preguntaron por mi familia. Dudé en responder. Al final dije la verdad, viajo con ellos, pero hoy decidí volver sola. Se miraron entre ellas y no dijeron qué pena ni qué raro. Solo asintieron, como quien ya ha caminado por ese mismo camino. Margot me ofreció un jugo de tomate del carrito del avión. Lo brindamos en vasos de plástico. «Por las que nos elegimos a tiempo», dijo. Y chocamos los vasitos como si fueran copas de cristal. Entre anécdotas y bromas, me di cuenta de que me dolía menos. Que la tristeza seguía, sí, pero tenía un espacio nuevo al lado, la risa. Y eso, ya era otra forma de sanar. Me contaron historias de hoteles donde se rieron hasta llorar, de tours que terminaron en aventuras inesperadas, de personas que encontraron en los lugares menos pensados. Y mientras hablaban, pensé en todas las veces que me negué a vivir cosas así por esperar a los míos. Por no atreverme sola. Josefina me preguntó si alguna vez había viajado sin familia. Le dije que no. Que esta era la primera vez. Y que, sin quererlo, también era la más mía. Me miró con ternura y me dijo: «La libertad empieza el día que decides soltar el peso de ser la buena en todo». Y esa frase me golpeó suave, pero hondo. Me quedé en silencio unos segundos, como si esas palabras necesitaran acomodarse dentro de mí. Después del refrigerio, sacaron una baraja. Me invitaron a jugar. Nunca fui buena para eso, pero igual acepté. Reímos como niñas. Hablamos de cosas simples. Del clima. De lo caro que está todo. De las arrugas que ya ni el maquillaje tapa. Y en medio de esa sencillez, sentí algo que no esperaba: pertenencia. No porque tuviéramos historias iguales, sino porque, por fin, no tenía que esforzarme por ser vista. Solo estaba. Y bastaba. El avión empezó a descender. Se sentía el cambio de presión en los oídos. Las luces se encendieron.
Las azafatas recogían las bandejas. Margot me tomó la mano antes de abrocharnos el cinturón. Me dio gusto conocerte, Carmen. Tienes una luz muy tuya. No dejes que nadie la apague. Le apreté la mano. No supe qué decir. Me quedé mirando su rostro arrugado, hermoso, entero, como un espejo amable. Cuando aterrizamos, hubo ese aplauso típico que hacen algunos pasajeros. Nos reímos. Bajamos del avión juntas. Caminamos por el pasillo de desembarque como si fuéramos una sola historia contada por 3 mujeres. Afuera, cada una tomaría su camino. Ellas se iban en taxi a casa de una sobrina. Yo tomaría un autobús hasta San Luis. Nos abrazamos en la salida del aeropuerto. Nos dimos un hasta luego que, aunque probablemente no se cumpliera, se sintió real. Mientras me alejaba, saqué el celular y vi decenas de llamadas perdidas. Mensajes. ¿Dónde estás, mamá? Contéstame, por favor. No entiendo qué hiciste. No lo sabré. No todavía. No por venganza. Sino porque en ese momento, lo que acababa de vivir valía más que cualquier disculpa apresurada. Me guardé el teléfono, levanté la cara, y me sentí distinta. Como si en ese asiento 14B hubiera dejado una parte vieja de mí, y recogido una nueva que no sabía que existía. Volver a San Luis fue como volver a una versión más clara de mí misma. No porque todo estuviera en su lugar, sino porque, por fin, yo sabía dónde quería estar. El trayecto en autobús fue largo, pero no me molestó. Me acomodé junto a la ventana, como siempre, y dejé que la carretera me arrullara. No pensé mucho. Dejé que las imágenes pasaran, los campos secos, los puestos de frutas, las paradas viejas. Llegué a la central de autobuses con el cuerpo cansado, pero el alma en calma. Pedí un taxi, cargué mi maleta sin esperar ayuda, y me senté en el asiento trasero como quien regresa a su propia historia. Al abrir la puerta de mi casa, el olor me abrazó. Mi casa siempre huele igual, a madera vieja, a tela guardada, a café con canela. Dejé la maleta en la entrada y fui directo al taller. Todo seguía en su sitio. Mis bobinas de hilo, mi máquina de coser, los recortes en el suelo. Cerré los ojos y respiré hondo. Ahí, en ese espacio pequeño, yo era alguien. Ahí nadie me cortaba de las fotos. Nadie me sentaba en la orilla. Ahí, todo lo que soy deja huella. Encendí la cafetera sin pensarlo. Era un reflejo. Mientras el agua hervía, saqué mi diario del bolso. Lo dejé sobre la mesa como si necesitara airearse también. Fui al baño, me lavé la cara. Me miré en el espejo. Tenía ojeras, el cabello revuelto, y el alma limpia. Me sonreí. No mucho. Solo lo justo. Porque hay momentos que no necesitan celebración, sino respeto. Y yo respetaba mi renacer, aunque doliera. Con la taza de café en la mano, me senté en la mesa del taller. Tomé el celular, lo encendí. Casi 40 llamadas perdidas. La mayoría de María José. Algunos mensajes de voz. 3 de Ángel. 2 de la escuela de los niños. Ninguno de los niños. Ni un solo te extrañamos, Abue. Solo caos. Solo reacción. Nada de intención. Abrí el grupo de WhatsApp familiar. Estaba ahí, intacto. Con la misma foto de perfil, una selfie donde yo ya no salía. Me quedé mirando esa imagen por unos segundos. Era simbólica. Como todo últimamente. Esos 4 rostros felices, con el mar de fondo, y sin mí. Me dolió. Pero ya no como antes. Era un dolor antiguo. Un eco. Y como todo eco, ya no tenía fuerza propia. Solo repetía lo que yo ya sabía. Me fui al campo de texto, y sin pensar demasiado, escribí. Gracias por mostrarme lo que valgo para ustedes. No soy carga. Fui el boleto que ustedes pisotearon. Punto final. Ni una palabra más. Ni una menos. Lo leí 2 veces antes de enviarlo. No por duda, sino por respeto a mí misma. Quise que ese mensaje no fuera rabia. Quise que fuera verdad. Porque eso era. Una verdad que necesitaba ser dicha. Lo mandé. El visto tardó segundos. María José fue la primera. Luego Ángel.
Silencio. Nadie respondió. Nadie puso un emoji. Nadie escribió un mamá, lo siento. Nada. Solo el vacío. Pero esta vez, ese vacío ya no me dolía. Me confirmaba lo que ya sabía. Y eso era suficiente. Apagué el celular. Cerré los ojos. Me dejé caer sobre la silla. Sentí como mi espalda tocaba la madera. Como mis manos se relajaban. Me abracé los codos. Me quedé así un rato. Sin lágrimas. Sin drama. Sin testigos. Porque hay dolores que no necesitan ser gritados. Solo necesitan ser reconocidos. Y yo, por fin, estaba haciéndolo. Después de unos minutos, me puse de pie. Fui al perchero, colgué mi bolsa. Abrí la ventana del taller. Entró el viento. La luz. El polvo. La vida. Me senté frente a la máquina de coser. Tomé un retazo de tela azul y lo pasé entre los dedos. Era suave. Liviano. Como todo lo que quiero llevar de aquí en adelante. Puse hilo en la aguja. Bajé el prensatelas. Y empecé a coser. Cada puntada era un reencuentro conmigo. Con lo que me gusta. Con lo que soy. No tenía un encargo. No había una clienta esperando. Solo era yo, remendando un pedacito de alma sobre tela. Mientras la aguja subía y bajaba, me dije, volví. No a ellos. A mí. Y eso valía más que cualquier disculpa por mensaje. La noche llegó despacio. Encendí una lámpara. Calenté sopa. Puse música instrumental bajita. Me arropé con una manta ligera. Y aunque por fuera mi vida parecía igual, por dentro, todo era nuevo. Porque ya no necesitaba que nadie me incluyera para sentirme parte. Porque ahora, yo misma me elegía. Y eso no tiene precio. Siempre dije que mi taller era chiquito pero suficiente. 4 paredes con historia, una ventana que da al patio, y una mesa que cruje cuando la limpio. Ahí he pasado más horas de mi vida que en ningún otro lugar. Lo armé con paciencia. Con retazos. Con regalos de clientas. Con lo que tenía. Nunca fue moderno. Pero era mío. Volver a sentarme ahí, después de todo lo que viví, fue como entrar en un templo. No uno de rezos, sino uno de reencuentros. Donde me volví a ver como mujer, no solo como madre o abuela. Los primeros días después del viaje, no hablé con nadie. No salí mucho. No contesté llamadas. Pero tampoco me sentí sola. Me dediqué a limpiar el taller, a sacudir telas, a ordenar botones. Cada acción tenía algo terapéutico. Como si acomodar las cosas por fuera me ayudara a entender lo que se estaba ordenando por dentro. Encontré telas que había olvidado, dibujos de vestidos que nunca hice, hilos en tonos que ya no se fabrican. Y me pregunté, ¿cuántas veces una mujer deja proyectos propios en pausa por sostener la vida de otros? Una tarde, sin pensarlo mucho, tomé mi cuaderno de bocetos y dibujé un vestido. No para vender. No para regalar. Para mí. Tela suelta, escote en V, mangas suaves. Me emocioné tanto que bajé a la tienda de la esquina y compré una tela liviana en color lavanda. Esa misma noche, empecé a cortar el molde. Sentí los hombros relajarse. Las manos fluir. Era como si cada tijeretazo me quitara un peso viejo. No sabía si lo iba a terminar. Pero me gustaba la idea de hacer algo solo porque sí. Porque quería. Porque me nacía. Decidí abrir las ventanas. Y no solo las físicas. Abrí también las de mi mundo interior. Empecé a subir fotos del taller a una cuenta que tenía olvidada en redes sociales. Pequeñas imágenes. Mis tijeras antiguas. Un encaje que había heredado de mi madre. Una taza de café junto al costurero. No eran grandes cosas, pero eran sinceras. Puse como nombre del perfil, coser para volver. Y esa frase me acompañó desde entonces. Porque eso era lo que estaba haciendo, volver a mí, una puntada a la vez. Al principio, nadie veía las publicaciones. Pero a los pocos días, empezaron a llegar los me gusta. Comentarios de otras mujeres, me recuerda a mi abuela. Qué paz transmite este espacio. Gracias por compartirlo, señora. Una me escribió que llevaba años sin coser y que mis fotos le devolvían las ganas.
Le respondí que el hilo no solo une telas, también remienda heridas. Y lo creí de verdad. Un día, una muchacha joven me preguntó si podía venir a tomar una clase. Dije que sí. Al día siguiente, llegó con su cuaderno, sus tijeras nuevas, y una sonrisa nerviosa. Se llamaba Andrea. Le enseñé a cortar una falda básica. Pasamos la tarde riendo, compartiendo historias, cosiendo despacito. Me dijo que se sentía en casa. Y yo, me sentí viva. Como si mi experiencia, en lugar de pesar, empezara a alumbrar el camino de alguien más. Volví a pegar en la pared las fotos que había llevado al viaje. Pero esta vez, las miré distinto. No como recuerdos fallidos, sino como pruebas de lo que aprendí. Puse también la foto que me tomé con Teresa en la playa. Y una de las dos mujeres del avión. Eran mi nuevo mural. Mi nuevo mapa de afecto. Ya no el de la sangre, sino el del alma. Porque hay vínculos que no se heredan, se construyen. Una tarde, mientras organizaba mis hilos, me llegó una notificación. Tenía 100 nuevos seguidores. No sabía bien por qué. Entré al perfil y vi que alguien había compartido una de mis publicaciones con este texto. ¡Qué señora más elegante! Me recuerda a mi abuela. Se nota que todo lo que toca, lo hace con el corazón. Se me llenaron los ojos de agua. No por vanidad. Por ternura. Porque había pasado días sin que nadie me viera. Y ahora, alguien me reconocía por lo que soy, no por lo que doy. Me senté en mi silla favorita, con el celular en una mano y el diario en la otra. Escribí: mi taller es mi refugio. Mi lugar. Aquí no hay gritos. No hay olvidos. Aquí solo hay hilos, luz, y esta mujer que se está cosiendo de nuevo desde adentro. Cerré el cuaderno, lo besé, y lo dejé sobre la mesa. Porque ese día, entendí que también puedo ser feliz sin testigos. Esa noche, al apagar las luces, acaricié el marco de la puerta del taller como quien se despide de algo amado. Pero no era una despedida. Era un gracias. Porque ese espacio, tan simple y tan mío, me estaba devolviendo lo que el viaje me había arrebatado, el sentido. Y ahora que lo tenía de nuevo, no pensaba soltarlo. Fue un martes de cielo nublado. De esos días en que el calor aprieta pero el alma está serena. Yo estaba en el taller, acomodando unos retazos que me habían regalado. Escuchaba música bajita, algo instrumental, sin letra. Me gusta coser así, con espacio para mis pensamientos. No tenía ninguna encomienda urgente. Solo estaba organizando telas por colores, como una especie de meditación. Entonces sonó el timbre. 2 veces. Rápido, sin apuro, pero firme. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Del otro lado estaba una mujer que no conocía. Elegante, de unos 50 y tantos, con cabello corto y perfume suave. Traía en la mano una bolsa de papel grueso. Me sonrió y dijo: «Usted es Carmen Mendoza». Asentí. Vi su perfil en redes. Lo compartió una amiga mía. Me conmovió. Me gustaría pedirle un vestido. Me sorprendió tanto que no supe qué responder. Le pedí que pasara. Se sentó en la silla junto a la ventana, como si ya conociera el lugar. Me explicó que tenía un evento, que no quería comprar en tiendas frías, que buscaba algo hecho con historia. «Y usted, cose con historia», dijo. Esa frase me tembló adentro. Sacó una foto de su bolso. Era un vestido azul marino, clásico, con detalles en encaje. «Me gustaría algo así, pero con su sello», dijo. Empecé a tomar medidas. Charlamos. Se llamaba Rebeca. Tenía 2 hijos grandes, vivía sola, y llevaba años sin hacerse un vestido a medida. Mientras hablábamos, noté cómo sus ojos recorrían el taller con curiosidad. Me dijo que le recordaba a su abuela. Y me agradeció, con una dulzura que no venía de la obligación, sino del alma. «Gracias por abrirme la puerta, Carmen», dijo. «Se siente bonito estar aquí». Cuando se fue, me quedé unos minutos parada, sola, en el mismo lugar. Sentí que el aire era distinto. Más limpio. Más tibio. Volví a sentarme frente a la máquina y me puse a coser de inmediato. Con ganas. Con esa energía que solo se tiene cuando una sabe que está haciendo algo más que ropa. Algo más que tela.
Estaba haciendo memoria. Un puente. Algo que tal vez, sin saberlo, también sanaba a otras. Pasaron 5 días. Terminé el vestido. Le escribí. Vino a probarlo. Quedó perfecto. Se miró al espejo y no dijo nada al principio. Solo se observó. Se tocó los brazos, la cintura, las costuras, y luego me miró a los ojos. Hace años que no me sentía tan bien en mi propia piel, dijo. La abracé. No era costumbre mía, pero esa frase lo merecía. Me pagó. En efectivo. Con respeto. Me dejó propina, aunque no se la pedí. Y al irse, me apretó las manos como quien agradece algo que no se puede comprar. Al día siguiente, llegó un paquete a mi casa. No tenía remitente. Solo una tarjeta. Eran flores. Un ramo grande, lleno de lirios y rosas blancas. Envuelto en papel grueso, con un listón violeta. Lo puse sobre la mesa del taller sin abrir la nota. Me quedé mirándolas. Eran hermosas. Frescas. Cargadas de un aroma limpio. Finalmente, tomé la tarjeta. Decía: gracias por recordarme que hay belleza en empezar de nuevo. Rebeca. No supe qué hacer al principio. Nadie me regalaba flores desde el funeral de mi esposo. Las flores, para mí, eran cosas de otros. Cosas que yo entregaba en vestidos, en bordados, pero no que recibía. Me senté junto al ramo. Lo contemplé. Lo olí. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití llorar. No de tristeza. De ternura. Porque alguien, sin conocerme de toda la vida, me había visto. De verdad. Pensé en todas las veces que me sentí invisible. En el hotel. En la cena. En las fotos. Y ahora, de pronto, ahí estaban esas flores como testigos de que algo había cambiado. Que alguien valoraba lo que soy. No por lo que doy, sino por lo que proyecto. Por lo que construyo con mis hilos, con mis manos, con mi forma de mirar. Y entonces lo entendí. El mundo puede cerrarte muchas puertas, pero basta con una sola que se abra, para que vuelva a entrar la luz. Tomé una de las rosas, la más blanca. La puse en un vaso chiquito, sobre la repisa del espejo. Quería verla cada mañana. Que me recordara esto que a veces olvido. No soy una sobra. No soy una molestia. Soy una mujer que, con todo y sus años, sigue siendo capaz de inspirar belleza. Y eso vale mucho más que cualquier reconciliación obligada. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: hoy me regalaron flores. Hoy alguien vio en mí algo que ni yo veía. Y eso me basta. No para olvidarlo todo, pero sí para seguir. Apagué la luz. Y mientras me arropaba, me di cuenta de que esta etapa no era una revancha. Era una siembra. Y que las flores, a veces llegan cuando una ya había dejado de esperarlas. Era sábado por la tarde, y el taller olía a pan tostado y tela recién planchada. Había abierto las ventanas para que entrara la luz, y tenía una música suave de fondo, boleros antiguos, de esos que acarician sin pedir permiso. Estaba en medio de una costura cuando escuché los pasos. No los reconocí al instante. Un par de pisadas lentas, seguras, y un murmullo infantil. Dejé la aguja sobre la tela y me limpié las manos en el delantal. Al abrir la puerta, el aire se espesó. Ahí estaba ella. María José. De pie, con una blusa sencilla, el cabello recogido y cara de quien ha dormido poco. A su lado, los niños. Mis nietos. Más altos. Más callados. No dijeron nada. Ella tampoco, al principio. Solo me miró. No con lágrimas. No con arrogancia. Con algo más difícil de leer, una mezcla de espera y miedo. Como si no supiera si tenía derecho a estar ahí. Como si, por fin, entendiera lo que duele quedarse afuera. Podemos pasar, dijo. Su voz sonaba baja, casi como si le costara salir. Asentí. Me hice a un lado. Entraron en silencio, caminando con cautela. Los niños se sentaron en las sillas del taller como si estuvieran en una iglesia. María José se quedó de pie. Miró alrededor. Todo estaba igual, pero distinto. Había flores en la mesa. Cuadros nuevos en la pared. La energía era otra.
Se notaba que esa casa, ahora, se habitaba con amor propio. No veníamos a interrumpir, murmuró. Solo quería verte. No respondí de inmediato. Fui a la cocina, puse agua para té. Preparé 3 tazas. Les ofrecí galletas. Nadie habló mientras servía. Era un silencio denso, pero no violento. Un silencio de esos que se construyen con pedazos rotos. Cuando por fin me senté frente a ellos, María José soltó un suspiro largo. He pensado mucho en lo que dijiste, en ese mensaje. No sabía que habías comprado tú los boletos. Asentí con la cabeza. No necesitaba explicaciones. Ya no. Lo que me dolía no era solo lo que pasó en el aeropuerto, sino todo lo que vino antes. Las risas que no compartieron. Las fotos donde no salí. Las palabras que me arrinconaron. Ella bajó la mirada. Nunca fue mi intención hacerte sentir menos, mamá. De verdad. Pero entiendo que lo hice. Hubo un silencio breve. Luego, levantó un sobre y lo puso sobre la mesa. No sé si es mucho. No sé si cambia algo. Pero quiero que lo tengas. Miré el sobre sin tocarlo. ¿Qué es? Pregunté. Un boleto. Para que vayas al mar otra vez. Sola. O con quien tú quieras. Lo compré a tu nombre. Ida y vuelta. A la fecha que tú decidas. Me quedé quieta. No por sorpresa. Sino porque esa oferta era, en el fondo, una forma de pedir perdón sin obligarme a aceptarlo. Lo entendí. Y lo agradecí. Pero no supe qué hacer con eso todavía. Los niños se acercaron. La más pequeña me abrazó sin decir palabra. El mayor me miró con esos ojos que dicen más que 1000 disculpas. Te extrañamos, abue, dijo. Y algo en mí se derrumbó despacito. No corrí a abrazarlos. No lloré de inmediato. Pero les acaricié el cabello, como antes. Como siempre. Porque el amor por los nietos no se apaga, solo se adormece cuando duele demasiado. Pasamos un rato ahí. En silencio. Tomando té. Viéndonos de nuevo. Reconociéndonos desde otra orilla. Cuando se fueron, María José me miró desde la puerta. No espero que me perdones hoy. Solo quería que supieras que me dolió perderte. Asentí de nuevo. Le tomé la mano un segundo. No dije yo también. No dije nada. Porque a veces, las palabras estorban. Cerré la puerta con suavidad. Me senté otra vez en la silla del taller. Miré el sobre la mesa. No lo abrí aún. Me limité a observarlo. Porque ese boleto no era solo un viaje. Era un gesto. Un símbolo. Una rendija que se abría. Pero esta vez, la que decidiría cuándo cruzarla, era yo. Esa noche, escribí en mi diario, hoy no hubo perdón. Pero hubo una puerta entreabierta. Y a veces, eso basta. Miré la foto de la playa que había puesto en la pared. Y me pregunté, ¿me debo ese viaje? ¿O ya lo hice, aquí, en mi alma? Me tomó 2 semanas decidirlo. El sobre con el boleto seguía sobre la mesa, intacto. Cada mañana lo miraba con la misma mezcla de distancia y posibilidad. No por orgullo. No por desconfianza. Sino porque ya no estaba dispuesta a moverme por impulso de otros. Si iba a hacer ese viaje, tenía que ser mío. Para mí. No para cerrar heridas ni cumplir expectativas. Sino para encontrar algo que, quizás, seguía esperándome allá lejos, entre las olas. Una tarde de miércoles, sin pensarlo demasiado, empaqué. Solo lo justo. Ropa liviana, mi sombrero favorito, mi diario y un par de retazos por si me nacía coser. No avisé a nadie. No compartí la decisión. Tomé el autobús hasta el aeropuerto, y en cada curva del camino, sentí como el peso del pasado se quedaba atrás. Esta vez, no cargaba con el silencio de nadie. No llevaba culpas prestadas. Solo llevaba a Carmen. A mí. Y por primera vez, eso era suficiente. El vuelo fue tranquilo. No hubo lágrimas ni nervios. Solo una calma que dolía bonito. Al aterrizar, el aire cálido del Caribe me abrazó como un recuerdo familiar. Tomé un taxi hasta una posada sencilla, de esas que no están en los folletos. Tenía paredes color terracota,
sábanas con flores y un patio lleno de plantas. Me registré con mi nombre completo, Carmen Mendoza. Y al escribirlo, sentí algo que no sentía hace años: pertenencia. Al día siguiente, caminé hasta la playa al amanecer, descalza, en silencio. El mar estaba en calma, apenas respirando. Me senté en la arena húmeda. Cerré los ojos. El viento me peinaba con ternura. El sol salía despacito, como si también necesitara tiempo. En ese instante, sin nadie al lado, sin fotos, sin apuros, me sentí más acompañada que nunca. No por una persona, sino por la mujer que había elegido ser. Abrí el diario. Escribí despacio. Estoy aquí. No como castigo. No como prueba. Estoy aquí porque me lo debo. Y al escribir esa frase, una sonrisa me cruzó el rostro sin aviso. Una sonrisa distinta. No forzada. No de compromiso. Una sonrisa que venía de adentro, de ese rincón donde vive la dignidad tranquila. Donde las mujeres que aguantaron demasiado, por fin se sueltan. Un grupo de mujeres pasó cerca. Turistas. Reían, tomaban fotos, hablaban alto. Una de ellas se detuvo, me miró, y me dijo: «¿Quiere que le tome una foto, señora?». Dudé un segundo. Luego asentí. Me puse de pie, con el mar de fondo, el cabello alborotado por el viento y los pies en la arena. Ella disparó. Me la mostró. Y por primera vez en años, me gusté. No por bonita. No por flaca. Me gusté por auténtica. Porque en esa imagen no faltaba nadie. Porque era mía. La subí a mi cuenta. Puse una frase que me salió desde el pecho. Viajar con quien no te valora es el peor destino. Por suerte, cambié el rumbo a tiempo. La publicación explotó. Comentarios de mujeres de todas partes. Me inspiras. Gracias por esta verdad. Quiero ser como usted. Y entre tantos mensajes, entendí que no estaba sola. Que somos muchas las que alguna vez fuimos dejadas atrás. Pero que no todas nos atrevemos a volver por nosotras mismas. Caminé por la orilla un buen rato. Toqué el agua. Cerré los ojos. No pensé en el pasado. No pensé en María José, ni en Ángel, ni en las cenas que no compartimos. Pensé en lo que sí había ganado: tiempo, paz y una nueva manera de existir. Volví a la posada, preparé té, cosí un poco en la terraza. Una mujer del cuarto de al lado se acercó. Vio mi bastidor. Me dijo: «Qué bonito, usted da clases». Sonreí. A veces. Cuando tengo buena compañía. Rió. Se sentó. Y ahí, otra historia comenzó. Esa noche, al mirar la luna desde mi balcón, entendí algo que quiero que quede aquí escrito: no hay edad para empezar de nuevo. No hay relación que valga más que tu propia paz. Y no hay amor, ni siquiera el de un hijo, que justifique perderse a una misma. Y ahora te pregunto a ti que estás leyendo esto. ¿Y tú? ¿Seguirías viajando con quien no te ve? ¿O ya es hora de empacar tu dignidad y partir? Me dormí con esa pregunta flotando en el aire. Y al fin, dormí en paz. Que te dejen sola en un aeropuerto, como si no valieras nada, duele. Pero lo que ellos no sabían es que yo había comprado sus boletos de vuelta. Y lo que decidí hacer después les dio una lección que jamás olvidarán. Y si esta historia te tocó, tienes que ver otra donde el desprecio también fue silencioso, pero igual de doloroso. Mi hija me sentó en la peor mesa de su boda, sin saber que la dueña de la hacienda donde celebraron era yo. Lo que hice ese día lo cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija me sentó en la peor mesa de su boda, no sabían que yo era la dueña de la hacienda donde celebraron, así que decidí. No te lo pierdas, porque cada acto de injusticia también puede convertirse en una gran lección de dignidad y respeto. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.